Pues hola, buenas tardes. Estamos en Teocaltiche, Jalisco, una región de los Altos de Jalisco. Estamos con un pintor, escultor, el señor Alejandro Hernández García, originario de Teocaltiche, Jalisco. Buenas tardes, señor Alejandro. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Pues gracias por su visita, estamos a escuchar a ver qué es lo que ustedes decían. Mire que cuando yo estaba llegando a visitar aquí al profesor Nereo, me llamó la atención su obra, las obras que está usted ahorita en proceso, y quise pasar a ver quién era usted, y me cautivó su arte. Platíqueme, señor Alejandro, ¿cómo hace para conservar su sueño, su pasión a través de los años en un lugar que es Teocaltiche, que es difícil conservar los sueños aquí, porque es una vida un poco complicada, no es fácil para los hombres, las oportunidades de trabajo están limitadas? ¿Cómo hace el señor Alejandro para conservar su sueño en Teocaltiche y encontrar oportunidades? Bueno, la razón de conservarlo primero se adquiere cuando la persona tiene el afán de ser lo que es. Ahí es fundamental para poderlo lograr. Y en mi caso ha funcionado. ¿Por qué razones? Porque yo vengo de una familia bastante artesanal, por parte de mi madre y por parte de mi padre, pues con una trascendencia dentro del arte. Con ellos existen pintores, existen músicos. Entonces, realmente yo nazco en ese medio. ¿Cómo fue su niñez crecer en ese medio artístico? Algo es muy remoto porque casualmente desde la infancia, al carecer que Teocaltiche no tenía un medio de aportaciones en el medio artístico, digamos en el arte plástico, en la música sí, porque tenemos que entender que sí había. Sin embargo, en el arte plástico sí se carecía. Y llevo la experiencia que, estando yo a la edad de 4 años y medio, casualmente donde yo me educo, un colegio, estaba muy completo. Tenía kinder, y al momento de caminar por él, llega un momento en que para Navidad nos dicen, nos dan la oportunidad de que nosotros realicemos lo trascendental que era el nacimiento. Entonces, cuando nos aportan los objetos para nosotros realizarlo, por lógica, si me observan, pues no soy de gran tamaño, era el más pequeñito de los alumnos, y por lo tanto pues me dieron lo más pequeñito. Había una estampita que le nombrábamos querubines, era la cabecita de un angelito y nomás las 2 alitas. Era demasiado pequeño, pero la idea era contribuir. Pero ya existía algo del golotrismo o decisión, lo que ustedes digan, pero pues se me hizo poca cosa. Dije, esto no. Y allí comienza, hoy lo analizo, ¿no? En ese entonces, porque pensaba al respecto, pero sí actuaba, porque cuando yo les dije, no me agradó, le digo a la maestra, me doy el valor, y ya desde ahí comienzo a darme el valor, y le digo, maestra, hágame un favor, permítame llevármelo a mi casa, y mañana yo le traigo uno más grande. Yo tenía 4 años y medio. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? ¿Quién sabe? Lo que sí, otro día fui y le llevé la imagen. Entonces ahí nace
pues el apoyo, ahí nace mi oportunidad y al mismo tiempo un factor muy importante. Creo que ahí nació el espectador. Y a pesar de que no existía, siempre en los adentros traemos algo, y en ese momento mis compañeros valoran lo que hice. Cosa curiosa, a esa edad tan pequeña, hoy digo, ¿cómo estuvo eso? Que ellos a esa edad captaron. Y sucesivamente voy caminando. Y entre más crecía, más elaboraba, más realizaba, a nivel de que un día llegó una experiencia que estábamos todos los grupos en el patio y me dice la maestra, empieza a dar una explicación y en eso dice, bueno, ¿y para qué batallamos? Si tenemos un artista en la escuela. A ver, ponlo detrás. Y para mí pues fue una gran experiencia. Me trae un gis y había un pizarrón donde se exhibían las cosas en el patio. Me dice, dibújanos algo acorde a lo que iba a explicar. Y me tomé lo valoré y lo hice, lo manejé. Después para mí fue una gran experiencia porque no lo había hecho, menos en público y menos para llevar a cabo algo que manifestara, el cual mis compañeros de la sociedad de ahí lo captaron. Yo tendría la edad de yo creo que sería como unos 11, entre 10 y 11 años. Por lo tanto lo hago ya dentro del trabajo, del desarrollo del magisterio, me ocupaban para hacer las cosas. Y cuando salgo, iba a salir, ocurre el caso más fuerte, que un suceso donde se nos pidió un trabajo y por ahí se oyó el rumor de que las personas, la maestra tenía una inclinación por un compañero y le permite que él lo realice con más actividad. Y como ya había trascendencia con los compañeros, pues ellos me motivan y me dicen, oye, la maestra está dejando a fulano de tal hacer este trabajo. Entonces le digo yo, vale. Y llego yo a casa y tomo de mi hermano, él estaba en la secundaria, una academia que había en ese entonces, y le tomo una hoja de su blog de dibujo geométrico, y ahí me pongo y realizo mi obra. La entrego. Y allí recibo también el primer golpe a contra. La maestra me dice, vete a tu mesabanco, no tienes tarea. Y como siempre, con esas decisiones, pues te digo, ¿sabes qué? Como no, traigo español, traigo esto, ¿por qué no? Pues no, me regreso a mi mesabanco y pues me había matado un poco, sino bastante. Y cuando lo realizo, hago la situación de que cuando me regreso a mi mesabanco, lo tomo y pues en eso cuando la maestra termina de hacerle a todos, me dice, se acerca y me dice, ponle tu nombre, chivita. Le digo, pues me emocioné, agarré, le puse el nombre. Le puse el nombre y ya lo me dice, me lo regalas. Pero un muchacho rebelde no puede hacer eso. Hice una travesura, una grosería y se acabó. Entonces ella me gustó, le avisó a mis papás y le ordena que me dé una arregladita delante de mis compañeros. Papá lo hizo. Así es de que me costó esta pregunta recordar que lo que hoy elaboro, mis decisiones de ser y hacer y aportar, me costaron unos golpes delante de mis compañeros. No fue fácil entonces conservar ese sueño a través del tiempo. Muy duro porque
Tan así que me costó que salgo a la primaria y mi padre me dice: para ti no hay estudio. A ese nivel. Me quedé así. Pero cuando ya traes algo, eso te hace mantener tu perspectiva, tu forma de ver las cosas. Y traía algo que a lo mejor era una rebeldía, pero en ese momento no manifesté que me había dolido tanto. A lo mejor internamente sí, pero lo manifesté y ok, está bien. ¿Y cómo se abre camino sin el apoyo de sus padres? Ahí va. Entonces, cuando pasa ese suceso, hay una tía abuela que me dice: oye, Alex, tu papá puros torneos. Y él expresa eso porque en la casa mi padre tenía un taller artesanal. No, otro que sea otra cosa. Y ahí nace, se cambia la moneda. Me dice: oye, hijo, ¿no te gustaría aprender a hacer zarapes? Ah, ¿cómo no? Vámonos. Y voy y aprendo y hago zarapes. Aprendo, y en ese momento empiezo a desplazar mi trabajo mío. Ahí empiezo a diseñar mis propios zarapes. Me salí del medio de ellos, fue escaso un año, pero ahí empiezo. A nivel que mis compañeros me pedían diseños para los zarapes, cosa que la sociedad no desconoce, hasta que lo estamos hablando. Me retiro y ellos también sentían el dolor de mis compañeros. ¿Cómo vas a dejar esto? Tú puedes hacer esto, puedes hacer esto, otro. Yo contaba con edad entre 13 y 14 años. Pues sí, ¿por qué? Porque yo tenía un problema visual. Entonces me cansaba demasiado y me fatigaba mi vista y no. Entonces me retiré con la satisfacción de que no sabía hacer. De ahí me meto surge que pues me mandan a vivir con mi abuela a Guadalajara, y viví en Guadalajara. Como les digo, mi padre no son. Entonces estoy un tiempo, regreso, y en ocasiones entraba yo a colaborar con mi papá en su trabajo en el taller. Entonces en eso me dice: ¿sabes qué? No sé a qué vendría, simplemente se va y toma 20 varas de madera, 20 trozos, y me dice: ten, si quieres saber a alguien en la vida, y ahí lo vas a hacer. Bueno, hago mi primer trabajo. ¿Qué fue su primer trabajo? Mi primer trabajo que laboré, en ese entonces se realizaba un valero, que es un producto artesanal, pero había de novedad un hermano de mi madre, también un creador de la artesanía. Era una pieza de una Coca-Cola de madera que se convirtió en valero y tuvo un auge tremendo. Y ahí vuelvo a vivir otra anécdota. Cuando hago mi trabajo por primera vez, entonces voy con mi tío y le digo: ¿sabes qué, tío? ¿Me puedes ayudar a ponerle ese letrero? No, pues me da mi revés y me dice: no sirves para nada, lástima de escuela que te dieron, y me vuelve a golpear. Eso no fue fácil. No fue fácil. Entonces me dice: oye, ¿sabes qué? Dice: vamos a hacer lo siguiente, Le dije yo: ¿sabes qué, tío? Permíteme el pincel. Y agarro el pincel. Recuerdo, había una silla de madera. Ahí me agarro, poniendo letreros, practicándolo. Pobre silla, quedó llena de letreros. Ya cuando hice mi trabajo, empiezo yo a dibujarlos, y en eso entra un cliente. Por cierto, mi tío estaba elaborando ese trabajo. Entonces entra el cliente y le dice: oye, Lupito,
dice, ya te están quedando más bonitas. Y mi tío dice, no, pues son de mi sobrino. Bueno, ya volteé a la persona y me dice, ¿para qué son? Y yo, pues para que las compren. Entonces él dice, mete la mano al bolsillo, saca el dinero y en ese momento supe cuánto valía el trabajo. ¿Y en qué momento decide cuál era su pasión? Que quería dedicarse a las artes visuales. La razón estaba en que yo sentía el arte plástico en mis manos, porque cada cosa que hago yo le pongo el empeño. Tan así que a mis hijos les digo, las cosas no se hacen por hacerse, ni tampoco porque hay que hacerse, sino lo mejor que puedan hacerse. Y allí, entonces, creo yo que cuando esto que les he comentado, se estaba ya visualizando que yo iba sobre las artes visuales. Entonces, igual, a pesar de que cuando yo salí de la primaria, retrocediendo un poquito, se me hizo curioso que un compañero toma mis dibujos personales, después mis dibujos que yo tenía, y sin pedirme permiso, va y se lo reparte a mis compañeros. Y les dice, ¿sabes qué? Para que pongan en su algo. Y me puso a hacer para completarles a todos. Entonces, ellos ya soñaban con que yo iba a llegar a pintar. Y él me dice, recuerdo que me dijo, mira chivita, cuando pintes sus cuadros, nomás les pones una chivita y ya sabemos de quién son. Algo curioso. Y gracias a Dios, él también fue grande. Es uno de los tocadichenses tuvimos la dicha que jugó en la primera división del pueblo, en el fútbol. Se llama José Luis Rodríguez. Entonces, allí empieza también a haber respuestas. Entonces, dime si te diré si acciones, esto va madurando. Y como se carecía en el pueblo de arte visual, entonces la sociedad, cuando iba a ver mi trabajo en la artesanía, oye, ¿me le pones ese nombre? Oye, ¿me le puedes poner esto? Y ahí fui experimentando, ahí crecí. Y empezó a crecer mi trabajo, Entonces, en ese entonces, pues fue un campo de acción muy importante. Casualmente, trabajando en eso, por ahí mi hermano, el mayor, también tenía esa tendencia. Y entonces surge la situación de que accidentalmente llega el momento en que apoyo a mi padre en un problema muy fuerte y de ahí me lleno de valor y le digo, ¿sabes qué? Ya te ayudé, creo que para mi edad ya te eché un manazo. Entonces, por lo tanto, pues yo voy sobre lo mío, porque aquí no hay nada. Mi padre lo aceptó, me llevó hasta México con mi belice y me llevó al camión. Y me fui con esa intención a Guadalajara. Llego a vivir a la casa de mi abuela y un tío. Y llegado a eso, un día voy con el primo y pues mi tío le comenta, oye, mira, él hace esto. Y me presenta un pintor que tuvo mucha fama en Guadalajara, apellidado Campos. Entonces estoy con él, nunca pinto, simplemente aprendí con él a preparar los materiales. Y me dio una oportunidad muy grande, él me utilizaba para ir a traer sus materiales, para producirlos, él me respaldaba ante su gente con él, aunque no me daba la oportunidad, pero él sí se daba el lujo de exponerme. Pasó un año, me quedo sin
sin equipaje, sin dinero que llevaba, él no me pagaba. Y pues, ¿qué hago aquí? Más de regresar. Pero yo venía con un sentido de algo que había yo adquirido visualmente nomás, no teóricamente, pero sí visual. Entonces voy con el primo y le digo, oye primo, ¿sabes qué? Yo me retiro, porque acabó todo lo que traía. Y me dice, muy retador, me dice, ¿te sientes capaz para trabajar? No. ¿Qué edad tenía? Vivía allá y tenía una galería. ¿Qué edad tenía usted? Yo tendría, andaba en 17 años. Que dijo, no, todavía no. Sí, no. Entonces me dice él, dice, ¿sabes qué? Dice, entonces le respondo y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Si sales tú de dudas y salgo yo de dudas, pues vamos a ver qué hacemos. Algo histórico. Él no tenía dinero en ese momento. Recuerdo que toma dos lámparas de gasolina antiguas de latón, que por cierto no tenían valor. Estamos hablando de la ciudad de Guadalajara. Y se acompaña a mí. Y nos fuimos al Monte de Piedad. Va y empeña las 2 lámparas de latón y con eso me compré mis primeros pinceles. Aún conservo una espátula que va a costar conmigo 50 años. Y está trabajando. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Entonces lo hago ahí con él, pero ya cuando veo que lo hago, nunca he tenido la ambición de mucho, no. Nada, simplemente hacer. Eso es mi ambición, desarrollarlo. Dije, bueno, pues ya lo hago, ya me voy. Y casualmente yo no había venido, mis papás todavía me ven como familia y mandan por mí. Les digo cómo andaba y mandan por mí. Van, me compran un pantaloncito y una playerita, porque las fiestas de aquel entonces en Teocasquiche, la fiesta de la feria, era lo máximo, ¿no? Claro. Pues ahí me traen con un pantaloncito de tracón y una playera. 30. Para esto, en 2-3 meses anteriores, había un señor que era el técnico y distribuidor de una empresa electrónica que muchos se han de acordar de ella, se llamaba Royal. Y él asistía ahí conmigo, yo aprendía cena y él iba y me vio pintar, entonces me dice, oye, dice, qué bonito pintas el mar, dice, pues que has vivido mucho en él. Y le digo, ni lo conozco. Entonces, ¿cómo le haces? Pues como veo en las películas, como veo en las revistas. No, eso no se puede quedar así. Pues ese día, lo cuento porque ese día que ya me venía, él llega. Me dice, ya está listo. ¿Qué? Pues sí, le digo, ya me voy. ¿A dónde? No, pues me voy a mi pueblo. No. Si vine a cumplir lo que te dije. Y entonces le digo a mi hermano, pues te regresas sin tu hermano. La fiesta es cada año, y esto no. Y me regreso y ahí recibo pues otro empuje. A raíz de aquello que había logrado ya, me llevan a conocer todo el Pacífico. Mire. Me llevan, espero que esté con salud, pero realmente fue una experiencia bonita porque fue el empezar a conocer un mundo exterior donde sentí más la vida para obtener y valorarla y obtener de él imágenes que yo pudiera aportarle a la sociedad. Lo sentí, porque dije, así como yo lo estoy conociendo, mucha gente no lo conoce, y yo creo que es una oportunidad de llevárselo, ¿no? Y lo hice. Entonces lo hice y de ahí me regreso, me vengo. Pero no con la intención de llegar
a ser alguien, no. Simplemente yo venía con la ilusión, que ya pintaba, que ya hacía, que me vine. Estando aquí, llego y me meto al taller de artesanía. Y en eso surge el caso que van por mi hermano para que diera clases en la secundaria. Y mi hermano, el que seguía de mí, estaba en la secundaria. Entonces le dicen, no, él no es mi otro hermano, ahora yo. Y es cuando me llaman en 1971 y empiezo a impartir la experiencia de lo que yo había aprendido. Un conocimiento empírico, pero no reglamentario con una teoría fundamentada, ¿no? Sino que a mi concepto yo lo hacía. Y para en ese entonces, pues, ya funcionó. Y fue aceptado, estuve elaborando con ellos. Y allí es donde comienza a abrirse el campo. Ya lo elaboraba en el medio artesanal, ya estaba colaborando en una institución, y de ahí viene lo siguiente. Casualmente, a una persona interesada para darle publicidad al cine. Había los cines aquí, entonces el cine se llama Cine Encanto, y la persona tuvo mucho interés en darle publicidad a su negocio. Entonces llegamos a la conclusión de crear publicidad acorde a las películas que pasaban, y empieza a hacer carteles monumentales de 2 metros, 2,10, 2,20, en papel. Y empieza a tomar interés en la sociedad, en ella, en mí mismo. Empecé a experimentar y hacer y realizar. Y sucede el caso que, pasado el tiempo, la situación, estando en ello, el maestro, el que me había introducido a la secundaria, empieza a ver mi trabajo. Dice, esto es para ponerle en una exposición, cosa que Teocaltiche no sabía de exposición, ni yo tampoco. Y ella se encarga, y con ella se abre el funcionamiento de la Casa de la Cultura. Ahí comienza. Y realizo aquel trabajo. Digo, esas obras, él las reunió, él hizo la exposición, hice trabajos exclusivos, él las reunió y se hizo la exposición. Pasa esa exposición, de ahí elaboro pues lo de los carteles, y sucede que en una ocasión no tuve la oportunidad de hacer yo el cartel. Pasa la película, después la presentación de la película, y yo no lo hice. Entonces me dice, oye, mandó decir la persona que si le das favor de hacer el cartel. No, ya pasó la película, ¿para qué lo quiere? Pues yo no sé, dicen que lo quiere. Ay, qué bello. No, pues ya fue. Oye, Alex, por favor, házmelo. ¿Pero para qué lo quiere? Si yo no tenía interés en el movimiento, yo ahora sé porque me lo pedían así, ¿verdad? Y ya nos dicen, no, es que quiero que me lo hagas porque yo sé para qué lo quiero. Y ya empiezo a elaborarlos en mejor material, y se lo empiezo a entregar, y empecé a ver un interés muy personal en ella. Pues sí. Llegaba un día, si es una circunstancia por ahí, donde una persona me acerca a mí y me dice, oye, fíjate que necesito sacar fondos para la institución, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Se me vino a pues, presentar una película. ¿Pero cómo? No, pues yo te llevo. Ya le dije a la señora, ¿dónde está dónde es el lugar donde trae usted las películas? No, pues de tal lugar. Yo conocía bien Guadalajara, yo lo había vivido. Ahí voy. Llego al departamento, entonces conocido como distribuidora de películas internacionales. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando llego al edificio,
En la primera sala entrando, una travesura de las que había hecho. Y esto era una cartulina que hice de la película del auto. Travesura se refiere a una obra. A una obra suya. Ajá. Me quedo así de cómo va a estar esto aquí. Empiezo a entrar, comienzo a entrar, llego a la oficina central y cuál va siendo que cuando llego a la oficina central estaba otro de los murales. Aeropuerto 77. No les dije nada. Cuando me dan los papeles para firmar, me dice la persona: porque usted tiene nombre de artista. Le digo, ¿por qué? Entonces me dice, voltea y ve lo que está ahí arriba. Estaba mi firma. Le dije yo, pues es mía. No, dice, le estoy diciendo, pero no es para que se atribuya eso. Le dije, no, es mía. Le dije, o no lo trae la persona fulana de tal lugar. Sí. Pues sí. Entonces, ahí sucede el caso que me deja, va y trae al gerente, y va y le avisa que aquí estaba yo y empiezo a colaborar con ellos. Pero pues, está uno joven, no tiene todavía una experiencia bien fundamentada, no había egolotrismo en mi trabajo, no me quitaban. Entonces me piden la cartulina de la película de Alcatraz. Y con la no experiencia y como era yo un rebeldillo, pues le digo yo, no. Se las voy a hacer, pero me regresan la cartulina de la película fulana. Y me dicen, no. Esto es del archivo y no puede salir. ¡Vámonos! Les dije, ¿cómo si es un trabajo que yo hice? ¿Por qué no me lo dan? ¿Por qué no me lo dan? Y pues salió el rebelde y con su permiso ya ido. Y así quedó. Me había yo encariñado de ese trabajo, aunque ya no estaba conmigo, pero cuando lo vuelvo a ver, pues cuidado, peor. Y así quedó. Vale. Y se acabó todo. Y desde allí vemos ya póster de computador y entonces ya se acabaron los trabajos ahora. Entonces, hice muchísimas, ¿no? Amigos, otro Rarotonga, Jesús María José, Que Natin que de Vivo, muchísimas. Entonces, pero desde entonces yo me retiré, me vine, y ya estaba yo, precisamente había decidido en una ocasión del trabajo de artesanía, mi doctor me dice, yo sufría hemorragias nasales, y me dice, Alex, te va a matar eso, retírate de eso, tú sabrás a dónde te vas, pero retírate de allí, de la artesanía. Dije, ay, caray, pues ¿qué hago? Y entonces me acordé y dije, bueno, pues a la gente le gustan mis travesuras. Y entonces me meto a la universidad. De ahí me voy a la universidad. ¿Estudia qué? ¿Qué carrera estudió? Artes plásticas. Artes plásticas. En la Universidad de Guadalajara. Claro. En aquel entonces todavía era burocrática. Para estudiar, íbamos como media docena. Todos los demás eran ingenieros, abogados, de la crema y nata, ¿no? Y empiezo yo a desarrollarlo ahí, casualmente, con anterioridad había visto yo unos trabajos elaborados que me llamaron la atención y me ayudaron, de un paisano de aquí, que había estado ahí, y él no sabía, nunca lo dijo ni yo sabía. Entonces, cuando llego allí, me doy cuenta que ahí estaban los modelos que él había usado, entonces ahí entro yo y empiezo a, quizás mi rebeldía, mi forma de ser, lo que ustedes quieran, me hacía social en medio. Y
Casualmente mis compañeros con los que empecé a hacer amistad, pues eran políticos. Y ese medio me hace entrar y colaborar y ser parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Fungí 2 años como jefe del Departamento de Investigaciones de la Escuela de Artes. Me la llevó mi padre, me va muy bien, pero también empiezo a recibir los ataques. Nunca lo quería. Empiezo a recibir los ataques del propio director de la escuela. Casualmente, allí se hace cada año la Semana Cultural de las Artes Plásticas, donde se aportan las obras de los maestros y de los alumnos. Y se me da la responsabilidad de llevarla a cabo. A cada quien se le imparte lo que le tocaba. Llega el dichoso día y accidentalmente voy antes de tiempo y me doy cuenta que el medio que representaba el director no se había elaborado. Y pues el señor gobernador iba a ir a inaugurar. Pero en eso le digo a uno de mis compañeros, ¿sabes qué? Consígueme 2 o 3 muchachos que muevan la brocha y esto y otro, y pum, pum, y hice el escenario. Cuando terminamos de hacer el escenario, me dice uno de los compañeros, compañero, mira quién está allá arriba, el director. No, tal, te más baja. Y me dice, oiga, señor Hernández, a usted no le he visto publicidad. Él era el de publicidad. Pues no, pero es mi responsabilidad, les dije, y no soy publicista, pero hago travesuras. Y se llevó a cabo, ¿no? Entonces eso me hizo ganarme a mis compañeros la buena relación con ellos. Pero de todos modos ya había habido ahí un clavito y lo seguía clavando. A nivel de que en el área de segundo año me dice el maestro, quedó muy contento con un trabajo que había elaborado de un retrato y incluso en una ocasión me dice sobre que le interesaba lo personal mío que yo hacía, y una ocasión lo hice. Había en ese entonces un maestro que es muy reconocido a nivel Jalisco, un piroxilista, maestro Martínez. Hago un trabajo delante de él y me dice, ¿qué estás haciendo en la escuela, muchacho? Si esto es lo que hacen los muchachos que se titulan, no sé a qué vienes a la escuela. No sé si me lo dijo vanagloriando o de otra manera. Es tal caso que le dije, no, maestro, pues yo vine a aprender. Y ya leí más. La escuela chica, yo creo que todo se enteró. Y llega un momento que un día el maestro, el que te dibujo casualmente, que me había reconocido mi trabajo, venía bajando las escaleras y me iba cruzando el director. Y en ese momento me dicen, ¿sabes qué? Creo que no tiene lugar en esta escuela. El maestro de dibujo se discutió con él. Si quieres, hazlo al grupo, ahí está, déjame este muchacho. Pero ya también le dije, maestro, tú eres de aquí, estás para estar aquí. Yo. Ya mi única expresión que volteo y le digo al director, ¿sabes qué? Con todo el debido respeto, pero tú eres grande en 4 paredes. Yo no. Vuelve a salir lo rebelde. Y le digo, ¿sabes qué? A mí me enseñaron en geografía que creo la Tierra es redonda. Le dije que con tu permiso ya me voy. Y me vine. Y se fue. Me vine, lo regresa a su tierra. Y se regresa a su pueblo. Me regresó. Entonces, me regreso y entonces por ahí surge la situación de
la compañera me dice, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ser compañeros. Y me caso. Me caso. Y mi idea fue seguir elaborando, pero me creé en un núcleo de familia, muy familia, y yo traía la idea de familia. Entonces, para esto comienzo a dar clases en la preparatoria, aquella escuela José Gelar, secundaria José Gelar, entonces ya preparatoria, estuve dando, impartiendo, ya, o ahora sí, con un conocimiento más amplio. Pero, pues llegó el momento que llegan los hijos, y yo quería hijos. Y entonces les digo, ¿saben qué, señores? Le digo a ella, mira hija, tú o yo, como tú quieras. Yo lo poco que puedo tengo en mi casa poder elaborar, tú no, tú tienes que ir a la institución. Pero tú dime. Y ella decide caminar. Y yo me quedo como ama de casa. ¿Con cuántos hijos? A la fecha. ¿Cuántos hijos? 5 hijos. 5 hijos. Entonces, esos 5 hijos, tengo la satisfacción que las ideas, como dice mi esposa, ¿no? Hiciste puros liberales, es verdad. Porque los dejo que hagan lo que quieran. ¿Por qué razones? Porque así me crié yo, haciendo lo que quería. Pero haciendo lo que quería, he tratado de colaborar con mi pueblo. Desde que yo empecé a elaborar mi trabajo visual, compartí, era en las romerías del pueblo, fui el que empecé a que esos carros tuvieran escenografías. Luego colaboré muchísimos años haciendo las publicidades de la política, incluso compartiendo la forma mía de poder expresar la forma en que el ciudadano pudiera aceptar o introducirse al medio de la aceptación política, y empiezo a madurar en ese medio. Convivo con ellos, a la fecha con bastantes de ellos comparto. Ahorita, día de allí, en 1986, tengo la satisfacción de que, viniendo todavía muy fresco de la universidad, se me viene la idea de meter un póster alusivo a la feria, el cual he recibido con mucho agrado. Ahí comienza en 1986. Hay una serie ya ahorita de ese producto. Y pues para mí la satisfacción fue introducirlo. El boletín de la feria, estos cuadros representativos sí, de lugares muy representativos de Teocaltiche. De lo que era ese representativo tanto de la feria, el motivo, y muy representativo a lo que yo tanto quiero, que es la artesanía de mi pueblo. Yo no quiero ponerle el moño negro, aunque ya lo tenga en casa. Entonces, hago aquello y al mismo tiempo colaboro con mi conocimiento a contribuir al idealismo político, a los que desarrollan artes visuales. Comparto con algunos fotógrafos, tuve mucha inclinación por el deporte y practiqué las artes marciales. Y yo fui el primero que trajo un kimono impuesto en Teocaltiche. Y de aquí tengo la satisfacción de que de ahí sale una persona muy reconocida, don Juan Manuel López Delgado. Llegó a ser técnico nacional y jefe de los Juegos Olímpicos de Australia, y tengo la satisfacción que salió de mi primer travesura, la primera escuela, no escuela, simplemente grupo donde practicábamos artes marciales. Mire.
¿no? Que ahí sale. Sí, tengo el gusto de conocerlo, fue Sí. mi maestro en el Cebetis Exactamente. y después fue presidente municipal. Y él, precisamente, vivía alguna anécdota muy bonita. El día que le hicieron el homenaje, no quise bajar al estrado abajo, ahí me quedé. Cuando él sube, le dice a su esposa: mira, mujer, gracias a ese, soy lo que tienes. ¿Cómo? Pues, dijo, aunque me costaron 1000 manitas. Qué satisfacción, ¿no? Que de ahí saliera mucho talento. Esa es la razón, porque mira, realmente el señor Antonio Delgadillo, fotógrafo reconocido aquí en Teocaltiche, Sí. me pide que colabore con él para hacer más su trabajo de más calidad y representativo, porque pertenece a los fotógrafos, al Club de Fotógrafos Nacionales. Colaboro con él y gracias a Dios nos traemos méritos nacionales en fotografía. Les digo porque nadie sabe que soy fotógrafo, ¿verdad? Entonces, tengo la satisfacción de haberlo llevado a ese triunfo. Tengo la satisfacción que Juan Manuel llegó a ese lugar. Y así sucesivamente hay otros factores que también se han caminado. Y tengo lo de los carros alegóricos, en sí, mucho tiempo de mantenimiento al material didáctico para los maestros. Así es de que, pues creo que algo le he dejado al ranchito. Claro que sí. Y concluyendo esa pregunta de que, ¿cómo fue? Yo pienso que soy un accidente, porque les decía a mis papás cuando estaba en casa, fuimos 9 hijos, y de los 9 soy el del medio, por lo tanto soy el número 5. Todos mis hermanos son altos antes, y yo no, como un día se me dijo, ¿no? Eres un inservible, chiquitillo. Y les hacía yo la broma a mis papás. ¿Qué dijeron? Porque somos 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. Pero hermanos. Y les dije, me tomé el atrevimiento y digo, oigan, ¿qué dijeron? ¿Hay para no perder la devoción? Hay lo que salga. Pues de este año que salga, muéstrenos el arte que hace ahora, que fue lo que a mí me atrajo mi atención. ¿Nos muestra algo de las Sí, obras que y les digo, así es de que, pero sí quisiera decirle algo. Dígame. Sí me encuentro triste que el arte plástico, el arte visual, esté tan caído como está mi pueblo. ¿Qué se puede hacer? Lo que estoy haciendo ahorita, volver a nacer. Volver a empezar, me Pues decía. se puede volver a empezar por esta razón de que me atrevo a decir eso porque yo lo estoy haciendo. A pesar que en mi familia tengo 5 hijos, la mayor ya ha dado representación nacional. Los otros han elaborado productos que también van en medios a escala de grande. Tengo 3 músicos, tengo un músico el más chico en la banda sinfónica, que también es una tristeza, que también ya se acabó. Realmente es triste eso, muy acabado. Mis 2 hijos menores son en la carrera de estomatólogos y parece que tengo muchas reflexiones sobre ellos. Entonces, estoy contento con lo que he hecho, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo totalmente, porque tuve un atrevimiento. Una ocasión a colegas, compañeros que les agrada esto, me atreví a decirles, hace unos 20 años, muchachos, échenle ganas, ustedes que pueden, porque el día que abro las manos los voy a abrir, sí las voy a abrir, muchachos, así que échenle ganas. Incluso el escultor, que por cierto acabo de ver ahorita una obra pero bueno, Dios que los perdone. Pero la satisfacción es que
que creo que he aportado lo que he podido para que algo. ¿Ah? Entonces, dentro de eso, pues, casi, le voy a ser sincero, no me gustan estas cosas. No sé por qué lo acepté. No me gusta. Cada año o no cada año, cada vez que se renovaba gente en Telcable, venía. No me gustan las publicidades. El libro del señor Anda fue y tomó fotos. Cuando acabó, que no. Y ahí está, él precisamente se quedó con fotografías de las obras de las dos que están en el total, que por lógico ya son patrimonio nacional. Claro. ¿Verdad? Entonces, y no me sacó ni sacó de fotografía respecto a la situación, ¿verdad? No me gustan esas cosas, no, porque creo yo que solamente hago, y yo he dicho algo, la historia no está hecha de cosas buenas, solamente de los vestigios que quedan. Es mi concepto. Eso es lo que viene pasando. Entonces, les digo, mi trabajo que hago, lo hago con ganas. No hago las cosas bien, no, pero sí le echo las ganas. Yo tengo la ambición de encontrar, aunque tengo mis hijos que lo hacen y todo, pero tampoco les veo. Yo quisiera encontrar porque ya voy de calidad. Yo quisiera ver a alguien con eso porque se necesita. Sí. Se necesita, no lo hay, carecemos. Yo me ocupan para hacer de estos, ¿cómo se llaman? Seminarios, para hacer conferencias, para jueces, en todos los medios, y veo eso. Hay quienes se han atrevido, pero solamente motivan y no aportan lo que tienen que aportar. Y ahorita que comienzo, pues qué lástima que tengamos este fenómeno, pero mi idea es esa, porque hay que fijar, y yo hay uno interesado que ojalá hubiera el interés de hacerlo con jovencitos, adolescentes de 10 a 13 años, que es cuando comienzan con la idea de algo y dejar algo, porque esto no hay nada, la artesanía está acabada, porque yo lo viví, yo veo que está acabado, voy y veo los trabajos en las partes que los venden y ellos hacen lo que pueden, pero se puede orientar a revivir, a dar producto que sea digno, porque el terminado de nuestro producto aquí en Tocaltiche no se encuentra a nivel nacional. Entonces, ¿por qué se va a hacer? Yo ando muy con mis autoridades que realmente no, hay mucha irresponsabilidad, pero lógico, no hacen esa. Entonces, y es triste porque estamos pues en el fondo, pero sí se puede volver a levantar esto, a que empiecen a hacer, y esto pues sí lo veo que vamos a tener que hacer por cuestión personal, porque al menos yo estoy ahorita al frente de una cooperativa de artesanos, en la cual yo no veo nada aportación del Estado. Y si ando con la idea de presentarme con él, si quiero ver eso. Pero eso va a ser poquito. Y yo le confieso, la primera semana de libertad. Entonces, pues todavía no puedo estructurar totalmente nada, pero espero que lo que empiece a hacer algo sea. Y sí va a ser. Así de que les digo, mi trabajo sí es muy variado, ¿no? Dentro del arte sí, porque trabajo desde un lápiz, un Prismacolor, un óleo, un temple, un guache, una acuarela, un fresco, una tinta china, una aguada, en sí todo lo manejo, gracias a Dios. Así es de que, y más, pues en lo del artesanal, pues mucho más también. Entonces, y por eso sí me atrevo a decir que estamos totalmente abajo, y por eso acabo de ver esa obra que me acaban de presentar, y no estamos tristemente, y me da esta tristeza con él porque está perdiendo esa. Se ve que hace por hacerlo, pero no hay esa entrega, porque
un restaurador, me decía, dígame cómo puedo superar esto. Voluntad, empeño, entrega y estúdialo. Date cuenta, documéntate. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Tienes que hacerlo. Es decir, legalmente somos responsables de lo que hacemos. Les decía un día un chamaco que compartió conmigo que fue a aprender algo. Trabaja en el ayuntamiento a la fecha. Andaba poniendo los números de las calles, del suelo para la feria. Párate. No seas tonto. Te están dando el material, la pintura, te están dando el pincel, te están dando el tiempo y te están pagando porque te enseñes. No lo hagas por hacerlo. Aprovecha y hazlo bien. Porque al rato van a saber y decir, fulano lo hizo. Y estás tú avanzando, estás caminando, no te estás haciendo de eso. No, le digo, pues estás... Y ya le digo, entonces eso, yo no sé, quizás me exijo a mí me exijo mucho. Pero no es exigir, sino que debe ser lo que tú eres, no lo que te digan, no lo que quieren, no, lo que tú eres. Eso es bien importante. Porque la satisfacción de ti mismo es la riqueza que estás acumulando para superarte. Y es lo que estás aportando. Hace poquito hice un escrito para que me mandaran a hacer de una persona que hacía también travesuritas. Y su hijo se acordó que yo escribía hace unos 35 años. Y él hizo un collage de su trabajo en la pared. Y vino y dice, me acordé que tú escribías, ¿sabes? Quiero que me describas algo. Y en ese escrito se puso ahí en el collage. Y dice, porque va acorde a lo que estamos hablando. Dice, el arte es un lenguaje. Es la forma de comunicarnos a los demás. Es un paso en la vida. Es un legado para la sociedad y un orgullo de familia. Pues con esto cerramos, señor Alejandro, y no sé si es posible que nos pueda dar un recorrido por las obras que en este momento está teniendo. No son obras porque son puros pedazos, pero nos permitiría de ser un copista, porque hago obras que otros hicieron. Pero dentro de lo mío, yo lo acepto porque si todos aprendimos las vocales, gracias a las vocales, gracias a las vocales nos dieron la oportunidad de conocer consonantes. Y si aprendimos las consonantes, aprendimos a hacer una palabra. Y si aprendimos a hacer una palabra, pues aprendimos a hacer una oración. Y de una oración que hicimos el escrito que nosotros deseamos hacer. Bueno, entonces yo me gusta hacer copias porque de ahí aprendo, asimilo, puedo estudiar por qué está aquel rasgo en aquella obra. Ese es el motivo de hacer copias. Otra vez. Estas son obras que a usted le encargan. Claro. Todo es por encargo. Todo es por encargo. Ahora, eso me da la oportunidad porque me gusta profundizarme en ellas y de ahí aprendo de qué vienen, su procedencia, de cuánto fueron elaboradas, de dónde provienen. Entonces me enriquezco para que cuando yo hago lo mío, digo, voy a hacer esto por esto. Encuentro las razones, fundamentos, estructura y todo. Esa es la razón. De ahí, es el por qué hago esto. Y por lo tanto van a ver que la mayor parte son obras que son realmente copias. Réplicas. Ahí hay una respuesta de lo que me preguntaban. Es decir,
¿cómo era que yo subsistía aquí? Okay. Yo subsisto porque al crecerse el arte, pero sí hay gente que ya por genética trae una intuición de arte, que es un espectador para el artista, estoy dándole vida y estoy dando la oportunidad de que lo disfruten. Yo lo disfruto, es lo que el medio lo pide. No podemos meternos más profundo porque la mente no está preparada para un conocimiento más fuerte dentro del arte. Entonces, esa es de la manera que se le da vida y vive uno también. Y por eso he podido subsistir aquí. Ahora, como anteriormente lo dije, elaboro muchas actividades, como siendo la rotulación, la artesanía, la escultura. Entonces, eso es el por qué he podido subsistir. De acuerdo. Aquí abajo, ¿qué es lo que tenemos? Este es lo que se nombra un estorcedor. Okay. Aquí se realiza el dibujo de la obra que vas a realizar y de allí se le da una aplicación de grafito en la parte de atrás y ya se postra sobre la superficie donde se va a elaborar y se calca, se remarca para que quede ya ahí transferido aquel dibujo. Y ayuda bastante porque te ayuda a que no se te manche tu superficie y a la hora de trabajar haya limpieza en el trabajo. Okay. Esta la tiene acá, esta obra. Esa es la que estamos. ¿Esto va a ser eso? Sí. Tan así que en esa obra me inspiró poner la imagen que está ahí de un carretonero, porque ese carretonero fue el último que hubo. Ya no existen esos aquí en Teocaltiche. Y eso fue lo que a mí me inspiró. ¿Estas son suyas? Son mías. ¿Todas? Esa no, es de un alumno. Este es de un alumno. Esa también es de un alumno. Esta sí es mía. La parroquia, los honores. Sí, ahí está precisamente el barrio. Esta es. Barrio de San Pedro. El barrio de San Pedro. Esa misma, que está bien, ¿verdad? Los famosos caballitos. El barrio del Santuario. Un nombre típico. Recuerdo que el día que lo pinté me decían, ¿y para qué lo pintas? Digo, porque el pueblo desconoce quién es él. Sí. No es el que están viendo allí. Él era un poeta. Sí. Hay un acervo que se localizará todo cuidado, porque su acervo de su poesía es histórica del pueblo. Habla sobre una trayectoria histórica del pueblo. Inconscientemente lo hacía, inconscientemente. Llegó a convertirse en un acervo histórico. Son de algunos. ¿Sí? Y esas obras originales están aquí atrás. Las tiene el señor Alfredo, ¿cómo se llama? Díaz, el hermano Antonio Díaz. Él las tiene las originales. Que ahí se nació. Esas obras se hicieron, se hacían una cada año, una para hacer el almanaque del año. Y al último decidieron hacer un almanaque de sí, pero realmente fue para ellos. Aparte, nos quisiera, tengan las últimas ilustraciones de 3 libros de un escritor, don Schlag, que también estaba grabando las portadas de los libros. Sí, uno de ellos es Relajos, Cuentos y Relajos del Sur de Zacatecas. El otro es, no sé, son tres obras que se han hecho y me han tocado también. Por este digo, es que es muy diferente. Sí, realmente mi elaboración es, ¿cómo te quise decir? Versátil. Claro. Pues, muy agradecida, señor Alejandro, por recibirnos, por darnos esta plática tan interesante de lo que es su contribución al pueblo y a la cultura, al arte en México. Y pues agradecerle este recibimiento y abrirnos las puertas de su taller, mostrarnos su arte, toda la historia y
Pero nos deja con una enseñanza de que llegar hasta donde está no fue fácil. Sin embargo, cuando hay un llamado, cuando hay una pasión, la Sí, vida te mantiene. te mantiene. Sí, eso es Y bueno, algo. se necesita valentía también. Y les voy a decir algo curioso. Ahí está ese señor de testigo. Él me decía, te vas a quedar con tus proyectos. Que yo le platicaba. Ahora, Pata, ¿qué proyecto tenías? ¿Hacer murales en todo el jardín? Sí. Eso es lo que le decía. Ya. Quiero hacer murales. Pero cuando a él les decía no había nada de esto, ni todo lo que está allá, no había. Por eso me decía, te vas a quedar con tus proyectos. No, Está en el dice, no camino. puede ser. Sí. Está en el camino y la próxima Ya. visita espero que nos muestre un mural. Era una travesura. En la travesura. Travesuras de esas y hasta incluso pues, darle una exhibición que sí Claro. pueden lograrlo de verlo, Por de cómo se supuesto que trabaja, porque hay cosas que trabajan laboro que no tienen, tienen el oído, pero son más prácticas de elaborar. Son prácticas de elaborar, se pueden hacer rápido, pero la Comité Principal de Jerusalén hacemos una travesura de la Pues muchas gracias, nos encantaría en la próxima encontrarnos con un mural del señor Alejandro Hernández García. para hacerlo. Pues muchas Así que, gracias. pues es todo. Gracias por ello. Gracias. Te felicito.